Listo, ahí está ya grabando. Ya sabemos entonces que estas grabaciones solamente son para temas institucionales y para temas de formación. Entonces, pues vamos entonces a empezar a grabar la primera sesión sincrónica de la fase de planeación. Esperamos pues que hayan descansado mucho, que se hayan oxigenado. Digamos que nosotros tuvimos un receso un poco más largo a lo que se acostumbra. Nosotros pues digamos que teníamos proyectado iniciar el 20 de enero, pero por múltiples situaciones que tiene nuestra entidad, pues nosotros se corrió un poco el calendario y ahorita vamos hasta el 23 de diciembre, ¿sí? No significa entonces pues que ustedes vayan hasta esa fecha, ustedes se van para etapa productiva en el mes de junio, no, a ustedes no les afecta. Entonces, pues digamos que esa pues fue la razón por la que nos demoramos un poquito. Sin embargo, pues nuevamente estamos acá. No cambia pues mucho del método. Ya sabemos pues que la formación virtual es muy autónomo. Nosotros disponemos pues unos recursos en la plataforma, un material de apoyo y ustedes desarrollan unas evidencias conforme a un cronograma. Ahora lo vamos a explorar rápidamente, el cronograma que tenemos para esta fase, y ya sabemos entonces que manejamos pues unas fases y que en este caso pues vamos a empezar una fase que se llama planeación. Eh, pues digamos que en esta fase nos van a acompañar dos instructores aparte de la intervención que yo hago con ustedes. Entonces nos acompaña el profesor Mauricio, el instructor Mauricio, él les va a orientar hábitos saludables y nos va a acompañar, nos sigue acompañando el profe Diego Schneider, que él sigue trabajando la competencia de inglés o bilingüismo, ¿sí? Y pues digamos que yo le sigo, digamos que acompañando en la competencia técnica, en la de manejar recursos y asesorar al cliente. Y el profe Joan, pues en esta no interviene con sistematizar datos. Esta fase entonces nos va hasta el 5 de marzo, ¿sí? No hay semanas de reposición de actividades. Entonces, para que por favor lo tengan pendiente, muy organizados con el tema de los envíos de las evidencias. La mayoría de ustedes, pues digamos que son muy ordenados. Ya sabemos entonces, ya digamos que lamentablemente las personas que no pudieron continuar con nosotros, pues ya se hizo la respectiva deserción. Esperamos entonces que ustedes puedan continuar con el proceso de formación. Lo solicitamos aparte de desarrollar las evidencias, sino también por la constancia. Generar pues ese hábito de la virtualidad pues es un tema bien retador porque sabemos que ustedes tienen el día a día en sus actividades, pues atienden que la casa, que unos hijos, que un esposo, que una esposa, un trabajo y pues tienen múltiples ocupaciones y aún así disponen de un tiempo para formarse, ¿sí? Sabemos entonces que volvemos con la misma situación, la conexión a la plataforma día por medio. Ya sabemos que esa conexión no se hace obligatoria cuando el aprendiz está al día en sus actividades, pero empieza a generarse en reportes cuando el aprendiz no se conecta a la plataforma y no está al día, ¿sí? Lo mismo, recordemos que se sugiere una hora de estudio diaria, que esa hora de estudio diario lo que permite es que ustedes hagan, digamos que el cumplimiento de las actividades, si no hay un monitoreo que se haga de que si la estudian o no, pero es lo que ustedes requieren para desarrollar a cabalidad las evidencias, ¿sí? Entonces, nuevamente les comento, nosotros empezamos esta fase el día de mañana, se abren las actividades y el 5 terminamos la fase, el 6 empezamos la otra fase, ya no tenemos ya recesos de semanas muertas, no, todo se va derecho pues hasta junio. Y aquí pues están posteadas pues las actividades que ustedes van a tener, las evidencias, como lo hemos dicho en otras oportunidades. La intención es que ustedes las exploren, revisen el cronograma, lo impriman, lo tengan presente, lo descarguen. Recordemos que acá lo pueden visualizar en otro formato. Vayan tachando las actividades que van enviando, las que les va faltando y tengamos en cuenta que la asistencia al encuentro sincrónico no es obligatorio, pero que significa un compromiso por parte de ustedes el volver a revisar la grabación cuando digamos que no vinieron o que de pronto en este encuentro se generan precisiones muy particulares de tres evidencias, ¿sí?
y que retener información de tres compañeros, de tres instructores puede ser complejo o ustedes pueden estarse desplazando. Entonces, la importancia que validen las grabaciones cuando estén desarrollando las evidencias. Nuevamente volvemos con la dinámica que traíamos, todas las actividades técnicas se sustentan con la opción de compartir pantalla. Ya sabemos que en esa opción de compartir pantalla visualizamos al aprendiz, el aprendiz hace un recorrido y explica la evidencia que desarrolló. Y en este orden de ideas, pues ya sabemos entonces que valoramos varios componentes, entonces la línea gráfica, digamos que lo que es la parte técnica, esa oralidad, esa, digamos que esa fluidez que tienen ustedes a la hora de, digamos que sustentar esa evidencia y por supuesto, pues todo el tema del lenguaje corporal, la presentación personal, digamos que todo el tema de la posición corporal, el tema de la mirada, sí, toda esa parte, pues digamos que atiende pues a un requisito que debemos estar analizando en consecuencia de que ustedes se van a un sector que es el sector financiero y pues digamos que allá sí hay unos protocolos de vestimenta, hay unos protocolos de atención al cliente y por supuesto pues el programa de formación pues precisamente se llama Servicios Comerciales y Financieros. Eh, Después de que nosotros terminemos esta fase, o sea, después del 5 de marzo, les vamos a estar pidiendo que diligencien una información conducente a identificar cuál sería esa alternativa para que ustedes hagan su etapa productiva, ¿sí? Ya sabemos entonces que después de junio ustedes empiezan una fase que la denominamos etapa productiva, pero sencillamente es un espacio donde ustedes van por 6 meses a una entidad, que en este caso ojalá sea una entidad financiera, a completar, pues digamos que su proceso de formación y a complementar eso que de pronto estuvimos acá analizando. Para desarrollar esos 6 meses hay varias alternativas. A partir del marzo, pues ya empezamos a preguntarles cuáles opciones tienen para desarrollar esa etapa productiva. La opción primaria es el contrato de aprendizaje, para lo cual vamos a invitar durante el transcurso de este mes, iniciando el otro, una persona encargada de contrato de aprendizaje para que les explique en qué consiste el contrato de aprendizaje, las condiciones y de las más situaciones que se pueden presentar. Y ya con eso, pues ustedes generan una elección y nosotros hacemos el registro en unas plataformas que tenemos. A partir de hacer ese registro, ustedes empiezan a ser visibles para las empresas, para las entidades financieras, para que los llamen y los busquen, ¿cierto? Y tengamos esa conexión con el sector productivo. Eso para los que van a hacer contrato de aprendizaje, pero hay otras personas que están trabajando y se les puede valer eso que están desarrollando como parte de ese proceso de etapa productiva, siempre y cuando tenga relación directa con el programa de formación. Entonces, en su momento, pues les vamos a ir comentando eso y eso siempre lo hacemos una vez aprobada la fase de planeación, o sea, esta fase que vamos a tener. Como ustedes observan, es una fase muy corta, ¿sí? No tiene, pues digamos que no es larga, es corta y es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Eh, Regálenme un segundito. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Eh, Y es que en esta fase ya no se van no se hacen entregas tardías. En la fase de análisis, ustedes estaban adaptando, ustedes estaban conociendo el modelo, ustedes estaban familiarizándose con una plataforma y una forma de aprender diferente a lo que convencionalmente nosotros vemos, ¿cierto? Que vamos a un aula de clase, nos dan unas orientaciones, están todo el tiempo con nosotros. Este pues es un modelo diferente. Entonces, pues digamos que ya en esta fase, pues digamos que empezamos a manejar otras situaciones. Para el caso puntual de estas evidencias, no se van a programar entregas tardías, no se les va a recibir y se desarrolla actividad adicional para los aprendices que no entreguen conforme en la fecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta actividad cierra el 19, si el aprendiz la va a mandar el 20, el 21 se le recibe realizando una actividad adicional, ¿sí? La intención entonces es que ustedes organicen sus agendas. Ya sabemos pues que tuvieron pues un tiempito para oxigenarse y todo lo demás. Sabemos que hay veces pesados en sus trabajos, hay momentos de cierre, hay de pronto franjas de tiempo en las cuales ustedes tienen mayor flujo de trabajo
y la intención es que ustedes se organicen. Entonces hoy explicamos la evidencia, empiecen mañana a desarrollar de a poquito, el viernes de a poquito, el sábado de a poquito, el domingo de a poquito, y que si nosotros vamos de a poquito, seguramente será posible cumplir con el tiempo. Las únicas excusas que se van a valer es las excusas médicas, eso pues ya lo habíamos comentado, y para poder que ustedes se les vuelva a reabrir una evidencia, deben mandar una carta, ¿sí? A nosotros, diría al coordinador José Rogelio Baena, se la mandan al correo de cada instructor y él ya la direcciona, y allí lo que ustedes van a hacer es que van a explicar rápidamente en unos párrafos por qué no me han dado la evidencia y solicitan pues la apertura como tal de la evidencia. Pero adicional a eso, pues deben, digamos que, vincular la actividad adicional que deben hacer. En los encuentros sincrónicos, cada instructor les va a indicar qué actividad adicional deben desarrollar por la no entrega a tiempo, ¿cierto? Entonces ahora nosotros explicamos las evidencias, yo les explico y después yo les indico cuál es esa actividad adicional en caso pues de que no se entregue en el tiempo que es. Ojalá pues que podamos entregar en los tiempos que corresponden y sabemos pues que pueden ocurrir temas como calamidades o temas médicos que son los únicos que tenemos excusa. ¿Cuáles son los temas que no tienen excusa? Entonces sería que se me dañó el computador, que se me dañó el teléfono, que el trabajo, que esto o aquello, ¿sí? Sabemos entonces que eso puede suceder, claro que sí, pero también somos conscientes que el entorno puede ofrecer otros recursos, ¿sí? Entonces en el hogar pueden haber dos o tres celulares, de pronto el café internet, un familiar, una persona cercana que tenga un computador y nos los pueda facilitar, ¿sí? En este caso vamos entonces a fortalecer mucha esa habilidad recursiva que también es muy requerida pues para el contexto productivo y recordemos que finalmente el ejercicio es que ustedes vayan a su etapa productiva en un contexto real, ¿sí? Entonces ya nos vamos entonces a entrenar en esa recursividad, pues ya sabemos que si hay temas médicos, pues lógicamente pues esos, pues la salud pues es lo primero, ¿cierto? Y comúnmente hay calamidades que no pueden esperar, como un luto, bueno, muchas situaciones que pueden suceder como una calamidad, ¿sí? Pero temas de la cotidianidad no hacen parte de esa excusa para esa entrega tardía, ¿sí? Eh, y es muy importante que lo tengamos muy presente porque en la fase anterior y en todas las fases se nos genera y en todos los grupos, pues que los aprendices mientras se adaptan, se les hace difícil de pronto entregar las actividades a tiempo y entonces empieza pues como a generar pues un análisis de cuáles son esas razones que motivan o que hacen que el aprendiz no entregue a tiempo y comúnmente terminan siendo las razones muy de la cotidianidad y de siempre para algunos aprendices. Entonces la idea es que en esta fase ustedes se organicen, organicen sus tiempos y vayan desarrollando en esos momentos que ustedes tienen pues vayan haciendo las evidencias, porque ya sabemos que si las dejamos para último momento, va a ser difícil cumplir con todo, ¿sí? Y sobre todo que las técnicas, ustedes saben pues que las técnicas son unas más largas, son evidencias bien cargadas de información, entonces la idea es que podamos trabajar en eso. Si yo sigo siendo el enlace administrativo pues con el SENA y con los compañeros instructores. Ya sabemos entonces que como los otros compañeros o en la fase anterior, cada instructor dispone un canal de comunicación y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Que si él les dio el número, ustedes lo apunten, o si él les dijo que en la mañana lo atendían, pues seguramente si le escriben en la tarde, él le va a responder es en la mañana, ¿sí? Y no quiere decir que no le escriban al instructor, digamos que en la tarde, si él les dijo que los atendía en la mañana, ustedes le podrán escribir en la tarde, pero seguramente el instructor, como les dijo que tenía tiempo de atención en la mañana, al día siguiente en la mañana les va a responder en norte, ¿sí? Porque muchas veces nuestros aprendices se impacientan y acuden a mí indicando pues que el instructor no les responde. Cuando les pregunto cuándo le escribió, me dicen hace una hora o el viernes y me escriben el sábado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta entonces el horario de atención que tienen nuestros compañeros porque los instructores pues tienen varios programas asignados y finalmente pues ellos se lo pasan hay algunos compañeros que están tanto presencial como virtual y entonces
no pueden darles esa respuesta inmediata, ¿sí? Lo importante también es que no dejen para visualizar las grabaciones ni desarrollar las evidencias a último momento, porque el 19 comúnmente nos empiezan a escribir a las 5 de la tarde, a las 3, a las 3, a las 6 de la tarde, a las 7, no entiendo, es esto o aquello, y a esas horas muchas veces pues ya no es el momento como para solucionar temas de una evidencia que se cierra en próximas horas, ¿sí? Además, tengamos en cuenta que persiste el tema de que nosotros no respondemos por WhatsApp temas que se hayan conversado en esta grabación, ¿sí? Cuando ya son temas diferentes y son dudas, inquietudes diferentes, a ustedes se le puede surgir una duda acá, pero lo que tratamos de hacer es muy explicativos para que puedan direccionarse a las grabaciones, porque muchas veces, compañeros, ya sabemos que no es obligatorio la asistencia al encuentro sincrónico, pero muchas veces sucede que ustedes no pueden asistir, se valen de un compañero, no les da la información completa y ustedes no se den la grabación. Sí, recordemos que la grabación queda habilitada al día siguiente, mañana, si Dios permite, estará habilitada en horas de la mañana para que ustedes puedan hacer uso de ella mientras van desplazándose a su trabajo, mientras tienen esos momentos muertos en la cotidianidad, pueden ir escuchando la grabación también, ¿sí? Bueno, dicho eso, entonces vamos a revisar pues la guía. Ya sabemos entonces que nosotros tenemos una guía, ya vimos entonces el cronograma, ya sabemos entonces que nosotros tenemos un ambiente de formación. Nuestro ambiente de formación virtual sigue siendo este. Entonces nosotros acá tenemos para los que de pronto van a volver a retomar y no hayan entrado a la plataforma, el tema de anuncios. Ya sabemos que todos los encuentros sincrónicos, nosotros acá tenemos las actividades que vamos a desarrollar semana a semana. Mañana encuentran digamos que este anuncio donde se les indican las actividades que van a desarrollar esta semana. Siempre tenemos la invitación a la conferencia web que siempre se postea. Desde el día lunes se les está mandando la invitación y la pueden validar allí. Aquí está el enlace. Y sin embargo, pues nosotros también lo mandamos por WhatsApp minutos previos al inicio de cada encuentro. Luego vamos entonces a cronograma. En cronograma, pues ya sabemos entonces que tenemos todos los cronogramas que hemos generado, el cronograma general, el cronograma de inducción, el cronograma de análisis y por supuesto el que nos vamos a desarrollar, que es el cronograma de la fase de planeación, que fue el que ahorita vimos, ¿sí? Luego entonces vamos a la fase, buscamos la fase acá y entonces en estas ya no aparecen porque ya las vimos, que es la inducción y la fase de análisis ya están cerradas y la fase de planeación. Entonces tenemos la fase de planeación y empezamos a mirar cuál es el material de formación, ¿sí? Y empezamos a mirar las actividades y la guía de aprendizaje. Y la guía de aprendizaje finalmente es esta que tenemos acá, ¿sí? Esta es la actividad que proponemos para esta semana, para un taller que se llama Taller Cálculo de Operaciones Financieras y Contables, ¿sí? Entonces tenemos dos momentos de la evidencia y a su vez esos momentos tienen, digamos que serían como 6 puntos, ¿sí? Donde, ¿qué vamos a hacer? En el primer momento es un momento más de consulta, ¿sí? Entonces vamos a iniciar para que cada integrante, digamos que son tres interrogantes que tienen, ustedes deben buscar 4 fuentes, ¿sí? Ustedes van a buscar una fuente, entonces vamos a abordar el tema de la inflación, vamos a tener el efecto de las tasas de interés y vamos a mirar la inversión y el ahorro, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a buscar 4 fuentes, 4 noticias que nos hablen de estos temas y que nos ayuden a dar respuesta de cómo la inflación afecta las tasas de interés del mercado, ¿sí? Ya sabemos que la inflación es el aumento acelerado de los precios al consumidor, ¿sí? Entonces, lo que hacemos entonces es que vamos a buscar 4 fuentes, ¿sí? Para dar respuesta a este tema, ¿sí? A estos 4 interrogantes. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Van entonces a investigar cuáles son esas fuentes, van a hacer el nombre de la fuente, la fecha, el nombre de la noticia, el artículo y pues digamos que el link de acceso, ¿sí? Recuerden que desarrollamos una línea gráfica, explicamos y empezamos a sustentar en torno a este primer punto.
Acá tenemos entonces un ejemplo, no lo vamos a dejar sin de una compañera. Entonces acá tenemos una, no, bueno, entonces acá tenemos, ella hace pues una introducción, este aprendiz pues, es muy ordenada y tuvo un proceso de formación muy exitoso, entonces ella acá pues hace una introducción, luego empieza a explicar y acá están las fuentes que se les piden. Recuerden que es cada fuente por cada, por cada por cada interrogante. Entonces, esta es la fuente, de dónde la sacó, cómo se llama, y ella empieza a hacer su relato y su explicación de todo lo que se está solicitando. Entonces, es algo así, ¿cierto? Para el segundo momento, en el segundo momento, sí me voy a disponer a explicarles pues un tema importante relacionado pues con el que van a desarrollar. Entonces, acá dice, vamos entonces a analizar, ya nosotros estamos viendo la competencia de asesorar. Ya sabemos que tenemos competencias técnicas, dos, y sistematizar datos, ¿sí? Dos que ven conmigo y una que ven con el profe Joan. Entonces nosotros veníamos hablando del portafolio de productos, servicios, vayan desempolvando sus apuntes, lo que tengan por allí, porque lo vamos a volver a retomar. Entonces, en este momento vamos a analizar los documentos que se presentan por el cliente para digamos que el análisis de créditos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar precisamente documentos presentados por el cliente para el análisis del crédito según el perfil, ¿sí? Entonces, en este espacio, el aprendiz habla de los perfiles de empleado, pensionado e independiente y escoge un producto de crédito para el portafolio de consumo hipotecario para realizar lo siguiente, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Esto es el planteamiento general y esto es lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del perfil, nosotros tenemos tres perfiles en consumo, persona natural, que son, digamos que el empleado, ¿sí? El pensionado y el independiente, ¿sí? Esos son los perfiles que están como persona natural, ¿sí? Solamente nos vamos a centrar en esto, no nos vamos a centrar en persona jurídica, porque digamos que el ejercicio de su etapa productiva va a girar más que todo en torno a la persona natural. Tanto en empresas, no tanto, ¿sí? Entonces, todas estas personas son personas, digamos, que tienen ocupaciones diferentes y que pueden necesitar créditos. En este caso, solamente vamos a analizar el portafolio de crédito de consumo o el crédito hipotecario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un empleado, es una persona que está, digamos que, vinculada a una empresa, le pagan una nómina, tiene unas prestaciones, tiene un desprendible, y ese lo catalogamos un empleado que tiene un sueldo, que le pagan quincenal, semanal o mensual, ¿sí? Sabemos que hay pensionados, ya sabemos que en Colombia las mujeres se pensionan a los 57 años, los hombres a los 62, y ya sabemos que un pensionado es una persona que ya está retirada del ejercicio de funciones laborales y lo que hace es que recibe una mesada cada mes en compensación a un ahorro que él hizo en unos fondos de pensiones. Y tenemos el independiente, que este es el espectro más amplio, donde son esas personas que se dedican a desarrollar sus actividades donde no dependen de nadie, no dependen de una empresa y no dependen de un lugar donde les paguen una pensión. Por eso se llaman independientes, porque son ellos solos los que desarrollan su función y se ganan un recurso por un servicio que prestan. ¿Quiénes están acá? Entonces pueden estar personas del comercio, un profesional, un abogado, un profesor, un comerciante. Esas personas están allí en ese rango de independientes. Pero para ellos solicitar el crédito siempre se piden unos documentos. ¿Qué tipos de documentos se piden? Se piden dos documentos. Documentos para identificar al cliente, ¿sí? Ya vamos a devolvernos ahí y luego tenemos otros documentos que son los documentos de solvencia, ¿sí? Cuando hablamos de los documentos de identificar al cliente, en Colombia tenemos la cédula de ciudadanía.
es la única, ¿sí? Y ya sabemos que a un crédito solamente pueden acceder personas mayores de edad y que dependiendo como lo haya definido el SARC, ya sea que el primer crédito lo pueden sacar a los 18, a los 21, a los 20, el sistema SARC, el sistema de administración de riesgo crediticio, es el que determina esa edad máxima o esa edad mínima para empezar a obtener crédito. Ya sabemos que en Colombia actualmente tenemos dos cédulas, ¿sí? Entonces la amarilla de holograma, la de holograma es amarilla y la cédula digital. En Colombia tenemos esas dos, en este momento están vigentes. Y los documentos de solvencia, ¿sí? Se dividen en dos, ¿sí? Los que son las certificados, las certificaciones de ingreso y los otros que son los registros de propiedad o certificados de propiedad, ¿sí? Esos son los documentos que se piden para todos estos, o sea, esos son los tipos de documentos. Los documentos sí son diferentes, pero siempre se piden documentos para identificar el cliente y documentos para solvencia, ¿sí? Entonces vamos a explicar acá los documentos que se requiere para un empleado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles los documentos de identificar al cliente para el empleado? Entonces, para el empleado siempre se va a requerir la cédula, ya sea la amarilla o si va a ser la cédula digital, cualquiera de las dos. Que es que a mí se me perdió la cédula, que es que con contraseña, tengo el pase de conducir, tengo el pasaporte, tengo la tarjeta de identidad, tengo la libreta militar, esos documentos no son válidos para gestionar un crédito, ¿sí? Le van a decir, no es posible, ¿sí? Entonces, ahí ese, pues, digamos que no nos vamos a detener allí. Luego entonces venimos los documentos de solvencia, ¿sí? Y en estos documentos de solvencia sí vamos a analizar unos documentos que es la carta laboral, ¿sí? Y entonces la carta laboral es un certificado, ¿sí? Que contiene información muy importante para el análisis que hace la entidad. Entonces ahí debe indicar el cargo, la antigüedad, ¿cierto? ¿Qué cargo tiene esa persona? Antigüedad, salario, eh, el cargo, la antigüedad, el salario, el nombre completo de la persona, la cédula, debe tener membrete, o sea, que va firmada por el área de recursos humanos, el teléfono, ¿sí? Y en algunos casos piden el horario, ¿sí? No todos. Y el tipo de contrato, claro, está también, ¿sí? Bueno, ese es un documento que se pide para empleados. También se pide el desprendible de nómina. El desprendible de nómina. Y el desprendible de nómina es un documento que muestra los ingresos y los egresos que tuvo el empleado en un periodo determinado, ya sea si la nómina es quincenal, semanal, mensual, ¿sí? Entonces, ¿qué le pagaron al empleado? ¿Por qué conceptos, sueldo, comisiones, un viaje y qué le descontaron, salud y pensión, ¿sí? Ese se entrega semanal, semanal, quincenal, dependiendo de la periodicidad de pago de la empresa. Y siempre, en la mayoría de los casos, piden 3 meses, ¿sí? Algunos bancos podrán pedir 2 meses, otro un mes, pero en la mayoría son 3 meses. De tal manera que si es quincenal, a la persona se le solicitan los 6. Si es, digamos que mensual, se le solicitan los 3, ¿sí? O sea, es desprendibles de nómina para 3 meses. Viene otro que es el certificado de ingresos y retenciones. Listo. Ese es un documento que da que se gestiona que a través de la empresa y la DIAN, donde digamos que la empresa le reporta a la DIAN todos los ingresos que tuvo un empleado y todo lo que le ingresó al empleado por concepto de la empresa, ¿sí? Entonces, sí estuvo trabajando y siempre se saca a marzo de cada año, ¿sí? Si una persona llegó a una empresa, entonces en marzo, entonces le van a reportar de marzo a diciembre. Entonces, es con vigencia anual, es vigencia anual, ¿sí? Entonces, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí?
Y lo que se hace es que obviamente a la persona le registran el tiempo que estuvo en determinada empresa y se empieza a sacar, empieza a estar disponible el mes de marzo de cada año. Entonces, por ejemplo, en el mes de marzo, entonces al señor César, que trabajó en la empresa, lleva 5 años en una empresa X, él le sacan una relación de todo lo que se ganó todo el año, ¿sí? La DIAN la empresa se lo reporta a la DIAN y eso sale en un formato donde se da cuenta de todos los ingresos que tuvo la persona, ¿sí? Entonces, ¿por qué se piden los tres? Porque resulta que hay personas que pueden hacer una carta laboral, es muy fácil, hacer el desprendible, pero si ya es un documento que ya viene de la DIAN, pues se supone que junto los tres, pues dan, digamos, coherencia de la información que allí se deposita. Si acá me generan los ingresos y acá me está diciendo que el horario es, perdón, el salario es de tanta plata, pues va a ser reflejo de lo que se ve acá en el certificado de ingresos y retenciones y por supuesto va a ser coherente con lo que se refleja en el desprendible de nómina, ¿sí? Entonces, estos son los documentos para presentar solvencia en cuanto al, digamos que al certificado de ingresos. Al registro de propiedad, entonces tenemos certificado de ingresos y retención, de certificado, eh, tenemos las tarjetas propiedad, de las tarjetas de propiedad para los temas que son vehículos, entonces lo que son vehículos y el certificado de libertad y tradición para todo lo que son propiedades, terrenos, oficinas, fincas, para los que son bienes inmuebles que llamamos, ¿sí? Entonces, el certificado de libertad y tradición es un documento que muestra como toda la tradición, por eso se llama libertad y tradición, toda la tradición de un inmueble desde que fue terreno, desde que lo vendieron, que se lo vendieron a esto, que hicieron una división de terreno, que eran una casa y luego la dividieron en dos. Entonces, eso se ve en el certificado de libertad y tradición. Y en la tarjeta de propiedad para el tema de vehículos, ¿sí? Entonces, aquí está mal. Entonces, esos son los documentos que se le piden a una persona que es empleada. ¿Qué es que no tiene el uno ni el otro? Pues entonces no puede aplicar para el crédito, para un crédito. Luego nos vamos para pensionados, ¿sí? Y en pensionados, digamos que vienen unos documentos para identificar al cliente, viene siendo también la cédula, ¿sí? Porque es colombiano, comúnmente a los extranjeros sí se les podría hacer un crédito siempre y cuando las políticas de la entidad lo permitan y está sometido a que le miran la antigüedad, que la cédula de extranjería esté vigente, pero comúnmente no es muy común que a los extranjeros le hagan crédito, pues en nuestros bancos comúnmente es un poco complicado. Después vienen los documentos de solvencia para ese empleado, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué documentos tenemos? ¿Sí? Entonces acá ellos no tienen carta laboral porque pues ellos no les dan una carta laboral, les dan una resolución de pensión. Cuando la persona se pensiona, le dan una resolución, un documento donde dice que se va a pensionar con el salario mínimo, con el 1.5 salarios, y eso lo dan una vez en el momento. Entonces, la persona cuando se pensiona debe adjuntar esa resolución de pensión. En algunos bancos lo piden, en otros bancos no lo piden. Otra vez el desprendible de pensión, también de 3 meses, ¿sí? 3 meses. Eh, no, el desprendible de pensión. Entonces acá serían 3 meses que también pide. Otros bancos pueden pedir un mes, hay otros que dos, pero lo que estamos explicando acá es la generalidad. Ya la particularidad se vivirá cuando ustedes vayan a sus entidades. El certificado de ingresos y retenciones también lo piden porque pues a una persona también la empresa que le paga la pensión también hace ese reporte a la DIAN de cuántos fueron esos ingresos que tuvo una persona por ese tiempo que estuvo o por ese año.
También entonces los certificados de propiedad también van a ser los mismos, el certificado de libertad y tradición y las tarjetas de propiedad. Entonces acá lo único que cambia es que en vez de carta laboral tenemos resolución de pensión. Esa, pues, si no sé, comúnmente es un documento único, siempre es como de 5 o 6 hojas, donde digamos que se narra lo que pasó, que el cliente presentó la demanda, que le hizo no sé qué, que cumplió las semanas y que lo van a pensionar. Eso es lo que dice esa resolución en esas 6 hojas. Y generan unos desprendibles y acá el certificado de ingresos y retenciones, ¿sí? Comúnmente, en ambos casos, si el cliente genera actividades adicionales, le pueden pedir extractos bancarios. ¿Por qué? Porque es que él tiene un negocio, o es que le giran una plata de otro lado, o es que tiene una propiedad arrendada, ¿sí? Entonces, eso se puede dar. Entonces, cualquier otro documento que ayude a solventar recursos, pues digamos que los debe vincular. En este caso, extractos bancarios. Si los ingresos se generan por temas de arrendamiento, entonces le piden los contratos de arrendamiento, ¿sí? Cuando la persona tiene como propiedades arrendadas, tiene casas, tiene apartamentos y las arrienda, pues también con eso sustenta, ¿sí? Entonces, ahí vamos con los pensionados y los independientes, perdón, los pensionados y los empleados. Vamos a los independientes. Lo mismo, también se les pide documentos para el tema de identificar al cliente. Por supuesto, ya sabemos que son las dos cédulas vigentes en Colombia, con lo que se identifica al cliente y los documentos de solvencia de los independientes sí varía. Y eso va, digamos, que determinar el sistema de administración de riesgo, define qué se le van a pedir. Cuando pasó pandemia, los independientes era muy difícil que les dieran créditos, ¿sí? O les estaba negando mucho crédito por la incertidumbre que había en el entorno. Cuando después ser empleado también significaba de pronto que las personas las vincularan de la empresa y ser pensionado pues no genera ningún riesgo porque la persona ya se ganó su pensión, ¿cierto? Ahí de pronto podrían haber otros riesgos asociados, es que le embarguen otras cosas, pero digamos que como que no va a tener recursos para afrontar, pues no va a ser el caso porque un pensionado no lo pensionan y después le quitamos la pensión, a no ser pues que sea un pensionado por invalidez, que es un tema que puede darse cuando una persona lo pensionan por invalidez y tiene una recuperación especial, pues entonces esa persona podría darse el caso, pero pues eso es muy remoto, ¿sí? Pero por acá tenemos entonces la Cámara de Comercio, ¿sí? Pues sí aplica, ¿sí? Entonces, Cámara de Comercio, tenemos el RUT, tenemos los extractos bancarios, y aquí sí o sí piden extractos bancarios. Es que yo recibo todo en efectivo, entonces no va a ser el crédito de consumo, tal vez el microcrédito, que no lo vamos a abordar en esta evidencia, ¿sí? Que el crédito microcrédito es otro producto que ustedes lo analizaron en el portafolio. Sí o sí deben tener extractos bancarios. Si no los tienen, difícilmente van a tener la posibilidad de un crédito, ¿sí? Entonces también si tienen temas de contratos de arrendamiento también, ¿sí? Eh, Acá en algunos independientes tienen estados financieros. Este sí es opcional si lo tienen. Este también es opcional si lo tienen. En este caso, no es obligatorio que todos estén registrados en cámara, también es opcional. Si lo tienen, da pues mayor estabilidad. El tema del RUT si es necesario, el tema de los extractos bancarios, por supuesto, también. Y acá tenemos, si declara renta, también la declaración de renta, que esto también es opcional, porque si una persona no declara renta, no. Si las políticas de la entidad le dan por decir, es que a todos les voy a pedir declaración de renta, ahí sí no hay nada que hacer, le piden a todos. Pero en términos generales, eso es un documento opcional. Y los mismos, los certificados para validar propiedades terminan siendo los mismos, ¿sí? Con independientes el tratamiento sí es diferente porque va a depender de la política que tenga el banco. Entonces, sí o sí, pues hay que identificar al cliente. Ah, que no tiene cámara de comercio, tiene RUC, tiene extractos bancarios.
Y si tiene estas opciones, pues mejor, porque eso lo que hace es que se le analice mayor estabilidad, mayor responsabilidad, mayor compromiso con sus situaciones financieras y posiblemente eso denota pues organización en el cliente. Que no los tiene, no importa. Entonces, si los tiene, en la medida que tenga mayor documentación para presentar, digamos que solvencia, pues obviamente los montos aprobados van a ser mayores. Si la persona nada más tiene RUT y extractos bancarios, seguramente le aprueban una tarjeta de 2 millones, de 3 millones, pero si necesita un crédito de 50 millones, tal vez no tanto, sino que tocaría mirar cómo se mueve su actividad, qué actividad es. Ah, que es un comercio, entonces ¿por qué no tiene cámara de comercio? Que tiene 15 años y por qué lleva 15 años sin comercio, sin cámara de comercio, ¿sí? Entonces, obligatorios son estos dos, pero estos son opcionales y dan mayor, digamos que dan mayor certeza y mayor precisión para la entidad. Ahora bien, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces, todo eso era para que nosotros llegáramos a este punto. Ahí me están escuchando. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora sí, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tomar un producto, ¿sí? Un producto de ahorro del portafolio de consumo o el crédito hipotecario. Entonces, digamos que ustedes tomaron la libranza. Ah, bueno, en este caso no debería, no, la libranza no aplica, pero entonces toman cualquiera. Entonces, vamos a tomar la libranza, ¿sí? La libranza. Entonces ya sabemos que la libranza es un crédito especial que se le hace solamente a pensionados o a empleados. Entonces tomamos un crédito y empezamos a explicar en este primer punto todos los beneficios, las características, los beneficios, todo lo de ese producto, ¿sí? Todo, todo. Como segundo punto, empezamos a determinar la importancia con tres ejemplos concretos donde se mire la importancia que tiene el SAR para la aprobación de este crédito, ¿sí? Entonces, si vamos a mirar la libranza, entonces decimos, gracias al sistema de administración del riesgo crediticio, digamos que nos permite analizar cuál sería la antigüedad que debe tener un empleado o un pensionado para poder darle un crédito. Y esto es muy importante porque en la medida que tenga mayor antigüedad en la empresa, seguramente va a tener mayor compromiso. O sea, ¿por qué es importante el SAR? Para tener en cuenta en ese crédito, ¿sí? Luego tenemos acá explicar cada uno de los documentos que se solicitan para el estudio del crédito escogido en los perfiles mencionados, ¿sí? Entonces van a explicar todos los perfiles. En este caso, no se requiere, no se le da crédito de libranza a los independientes. Si fuera el caso que un crédito no aplique, ustedes lo van a mencionar. Para el crédito de libranza no aplica para independientes. Sin embargo, para un independiente presentar crédito bajo otra línea de crédito debe presentar estos y estos documentos. Entonces, ustedes explican qué documento y presentan el documento, miran que tiene el documento, la cédula de ciudadanía debe ser visible, qué tiene la cédula de ciudadanía, qué se le mira, cuáles son las medidas de seguridad, ¿sí? Los documentos que nosotros tenemos no los vamos a volver a repetir, entonces a los que se repiten los explicamos una vez y ya sabemos que cuando estemos explicando, por ejemplo, los certificados de propiedad, si los explicamos en pensionados, pues no lo vamos a mostrar otra vez en en empleados. Solamente decimos que requiere el documento de solvencia como el certificado de libertad y tradición y la tarjeta de propiedad y no volvemos a explicar, ¿sí? Entonces les voy a mostrar un ejemplo también de la compañera que nos dio, que nos hizo pues el ejercicio, ¿sí? Entonces acá está, entonces ella empieza a explicar ella lo hizo, no importa, digamos que el orden.
Ella empezó con los documentos y después empezó con los beneficios, características, ustedes lo pueden hacer. Recordemos siempre la presentación, la línea gráfica, la ortografía. Entonces, mire que ella empezó acá, él presentó el desprendible, esto es lo que deben hacer ustedes, presentar también el documento y la persona, recordemos que la persona que está exponiendo la presentación personal, la postura, el lenguaje comercial, entonces empieza a explicar por perfil, ¿cierto? Entonces ella empezó a explicar por perfil cada uno de los documentos, ¿sí? Entonces volvemos acá. Ya sabemos que este orden no es que tiene que ser pues este orden. Si usted le dio por hacer este punto de primero, no importa. Si le dio por hacer este de primero, no importa. Si lo dejó para último, no importa. Con tal de que esté toda la información, ¿sí? Entonces, escogemos ese producto, nos vamos a mover como pez en el agua, vamos a profundizar en ese producto. En las evidencias anteriores lo que hacíamos nosotros era que cogíamos un producto y perdón, cogimos todos los productos y explicamos todos los productos y solamente decíamos cosas chiquitas. Acá sí vamos a ampliarnos en ese producto que escogimos. Crédito de consumo, qué es, cómo funciona, qué beneficios tiene, qué tiene el cliente, qué le miran, cómo es ese proceso con el crédito de consumo, ¿sí? Y una vez ya tenemos ese crédito de consumo, pues bien, decimos los requisitos para ese crédito de consumo son estos. Para empleados, esto y explicamos qué tiene. Ya sabemos entonces que los vamos a repetir empleados, pensionados e independientes. Como hay documentos que se pueden repetir, pues la cédula de ciudadanía solamente la vamos a explicar una vez completa, que es que ustedes quieren empezar por la cédula, como en el caso de ella que empezó por el desprendible de nómina y no por la carta laboral, no importa, con tal de que al final evacuemos empleado y yo pueda ver que efectivamente habló de la carta laboral, habló del desprendible de nómina, no importa si al final ustedes empiezan el desprendible de nómina de primero, la carta de segundo, pero que al final tengamos claridad que para un empleado se piden estos documentos y que estén completos, que para el pensionado, que usted le dio por primero hablar del certificado de ingresos y retenciones, después de la desprendible y dejó de último la resolución de pensión, no importa, pero que al final de visualizar esa información esté completo, ¿listo? Lo que hablamos acá. Entonces, los documentos para identificar al cliente, ya sabemos entonces que la cédula de ciudadanía no lo vamos a explicar en pensionado ni en independiente, si lo explicamos en empleado, ¿sí? Solamente hacemos, nombramos de que se requiere pues la cédula de ciudadanía conforme a lo que ya se explicó en el perfil de empleado, por ejemplo, ¿sí? Listo, seguimos. Los certificados de propiedad se explicarán solamente, o si usted les da por, hay otros aprendices que les da por decir, hacer un apartado, documentos que se requieren para todos los perfiles y explican esos tres documentos también. No importa pues cómo lo terminen organizando, no es que haya un orden, sino que al finalizar de observar esa evidencia se logre validar que efectivamente ustedes tienen claros que hay unos documentos que se presentan por perfil del cliente. A que si es empleado se presentan unos documentos, que si es independiente se presentan otros y si es pensionado se presentan otros. ¿Listo? Esa es la evidencia que vamos a tener, es un poquito larguita, y sobre todo esta parte, ¿sí? Esta de acá no tanto. ¿Por dónde subimos la evidencia? Ya sabemos entonces que buscamos la actividad, le damos clic acá, se nos habilita pues este espacio y la subimos por acá. ¿Cuál va a ser la actividad adicional que vamos a desarrollar? Pues entonces ya no la haríamos con un producto, sino que lo haríamos con tres productos, ¿sí? Entonces, pues obviamente nombrar los documentos y se sigue nombrando con los documentos, pero hablaríamos, aquí les estamos pidiendo solo un crédito, ya cuando los que entreguen de forma tardía harían tres créditos. Entonces ya el crédito de libranza, el crédito de consumo, la tarjeta de crédito, hay muchos productos en ese portafolio de consumo. Ustedes vieron que hay más de 15 productos, entonces tomaríamos tres de esos, ¿sí? Entonces, la intención es que desarrollen pues, la evidencia conforme pues, a lo que se solicita, organicen sus agendas. Ya sabemos que temas médicos sí los podemos analizar, pero otros temas de que el celular se me dañó, que es que tengo mucho trabajo, que es que esto, que aquello, esos no, ¿listo? Por ahora, vamos entonces a escuchar cualquier duda que ustedes tengan, un momentico, luego pues vamos a pasar con el profe, con uno de los profes, y finalmente, mientras ellos están interviniendo, si tienen dudas al respecto, pues entonces las dejan acá en el chat
y o si no, pues ya saben que una vez se vea la grabación y se les surgen, pues a través me pueden indicar siempre y cuando esas dudas no hayan quedado, digamos que mencionadas acá. ¿Listo? Entonces, ¿quién tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, Alejandra, Profe, ¿cómo está? Buenas noches. muy bien, Alejandra, qué bueno escucharla. Gracias, profe. Profe, le quería preguntar, para hacer esta evidencia, nos dice que solamente cojamos un solo producto, ¿verdad? Exacto, de crédito. Un producto de crédito, ya. Y a ese producto, o sea, tendríamos que explicar todos los requisitos o todos los documentos que este producto pida, ¿cierto? Ujú. Pues primero, pero más que eso, primero recordemos que hacemos un recorrido por beneficios, características, condiciones, tasas, qué tasas se encuentran en términos generales en ese producto. Claro, Y luego, pues, hacerlo a profundidad, ¿cierto? exacto, entonces ya luego empezamos a definir, bueno, para pedir este crédito, ¿quién lo puede pedir? Si vamos a mirar, por ejemplo, el caso de libranza, nada más se les da crédito de libranza a los pensionados y a los empleados. Entonces nombramos los documentos que se le piden a ellos. En algo otros, ustedes en la consulta en la red van a encontrar mucho, pero nos vamos a referir a los documentos que yo les expliqué, que son como los generales. Pero en el caso, por ejemplo, de libranza, y en este caso de libranza, no pide, no se le puede dar independientes. Pero yo necesito validar que ustedes tengan claro el concepto. Entonces, ahí necesito que ustedes mencionen que efectivamente el crédito de libranza no es para independientes, pero que un independiente cuando va a solicitar inclusive otra línea de crédito le piden esto, esto y esto y explican esos documentos en qué consiste. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Listo, Alejandra. Mayerly, Profe, buenas noches. ¿cómo está Mayerly? Adiós. Profe, entonces, pues al decir, por ejemplo, en el momento de hacer la exposición, bueno, yo entendí todo lo que usted está diciendo, pero entonces tenemos que colocar ahí las tasas de interés que tiene y eso, entonces, o sea, tenemos que nombrar como tal la entidad financiera, ¿cierto? Si ustedes lo quieren hacer y les da más confianza ampararse en una entidad, lo hace con una entidad. Si no, usted puede manejar un discurso de que la tasa de interés ronda alrededor del 2 y del 2,1, del 2 no sé qué, no un dato preciso, ¿sí? Porque digamos que ahí uno puede encontrar variaciones. Es el rango. Uno ya sabe, por ejemplo, que en la tarjeta de crédito está del 2,3 más o menos al 2,7, ¿sí? Y que por temas de competencia hay unos bancos que se mueven entre ellos por competencia, el crédito de libranza tiene unas tasas muy estándar, el crédito de hipotecario también, ¿sí? Entonces usted se puede mover en un rango o si usted le da confianza, moverse en un banco en específico, usted maneja pues esa información. Okay. Y como ya hizo el de consumo, no podemos hacer el de consumo, tenemos que escoger ya otro, ¿cierto? No, pues recordemos que en consumo, ustedes tienen el portafolio de consumo, recordemos que en Colombia la cartera de créditos está categorizada en cuatro. Usted hizo el de libranza. El ejemplo que Pues la usted idea hizo, exacto. La idea es que no vamos a escoger de libranza, la idea es que escojamos otros porque hay muchos. ujú. Ujú. Listo, y terminamos con Daniela. Luego de Daniela le damos paso pues al otro compañero, a nuestro compañero instructor, y ya luego pues entonces las dudas que le surjan me las dejan pues acá en el chat y yo las respondo al finalizar que la intervención de los compañeros. Daniela, Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? bien, Daniela, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Profe, una pregunta. Las preguntitas que estaban primero, esas también tenemos que explicarlas, hacer en la exposición. Exacto, sí señora. Primero las tres preguntas y después las de abajo. Los dos, los Eso. dos. Exacto, entonces es como una evidencia que está cargada como de dos partes. Ya sabemos que si de pronto se les dificulta mucho cargarla en una sola, pues ya sabemos que mandamos los dos enlaces y,
y pues se pueden subir los dos enlaces de forma independiente. Ah, sí, señor. Gracias. Bueno, ahora que Daniela nos hizo esa pregunta, recordemos que validemos muy bien el enlace antes de subirlo, que si les abren, mándeselos a un familiar, mire, abre esto, a ver si se le abre esta evidencia, si se le abre este enlace, porque el no entregar, el que no abre el enlace correctamente es como si no hubiera entregado la evidencia. Y ustedes dirán, eso tan horrible, ¿por qué? Entonces resulta, esperamos, no ha pasado con ustedes, pero ya nos ha pasado en la experiencia que muchos compañeros lo que hacen es que depositan un enlace en la plataforma y no han desarrollado la evidencia, ¿sí? Entonces, en este caso, ya debe tener todos los permisos de visualización. Ya sabemos que la fase de análisis se les decía, vuelva a mandar, y no pasaba nada, pero acá se toma como si no se hubiese entregado. ¿Listo? Entonces, para que por favor verifiquen que esos enlaces que manda sí se abran, que sí funcionen. Antes de subirlo a la plataforma, pruébelo con otra persona, mándeselo a un familiar, a un tercero. Venga, verifíqueme si ese enlace abre, ¿cierto? Y con eso pues evitamos pues que se generen esas situaciones. Listo, entonces le doy paso al otro compañero y ahora pues digamos que cualquier duda me la van dejando pues en el chat y yo les voy respondiendo. Buenas noches, profe, muchísimas gracias. Buenas noches para todos, muchachos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Bueno, voy a abrir un poquito aquí la cámara como para que por lo menos sepan con quién están hablando. Para que me vean siquiera por un segundito, porque la cámara normalmente jala bastantico internet, entonces como que tengan aquí la idea de con quién están hablando, que a veces es complicadito uno hablando con alguien y ni siquiera lo conoce. Entonces, no sé si me alcanzaron a ver, muchachos. ¿Me ven en este momento? Creo que sí. No, Sí, profe, ahí vemos. Bueno, ok. Sí. Entonces, un placer, un gusto estar con ustedes, muchachos, compartiendo este espacio. Me complace saber que están entrando ustedes en la recta final de un proceso tan bonito como este. Realmente la formación virtual no es fácil, requiere sacrificio, como se los decía el profe, compromiso, actitud, entrega, dedicación. Y los vi como muy atentos en todo este proceso porque estuve aquí pues presente en toda la intervención del profe Jonathan y los veo primero juiciositos y al final pues en la sesión de preguntas pues los vi con unas preguntas como muy puntuales. Entonces tengo la sensación de que es un grupo comprometido, por lo menos los que están llegando a esta fase. Y los quiero como motivar, muchachos, a que terminemos de la mejor manera posible. Entiendo que se van en junio ya de etapa productiva. Eso ya es un logro demasiado importante, así que hay que seguir luchando, hay que seguir perseverando todos los días, cada minuto, cada segundo. Entiendo también que son personitas que ya muchos están en el medio, están trabajando, o estudiando de pronto alguna carrera alterna y con diferentes ocupaciones. Pero hay que sacrificarse, muchachos, hay que sacrificarse, hay que motivarse, automotivarse, porque aquí se trata de que de pronto las personas que tenemos más cercanas, la familia y demás, son una motivación grandísima. Quienes tienen ya su esposo, sus hijos, su esposa, hijos y demás, padres y demás, esas personitas son las que más nos inyectan motivación a nosotros todos los días. Entonces, a seguir adelante, ese es el objetivo, que sigamos adelante, que sigamos luchando, que sigamos acompañándonos. Esa es la función nuestra, pues, como instructores, acompañarlos en este proceso. Y no duden, por favor, en consultarnos, igual que como se los manifestó el profe Jonathan, yo también estoy con toda la disposición, con toda la actitud, para que en los espacios que les coloqué ahí en mi perfil, por favor hagan uso de ellos. Ahí está el espacio en que voy a estar conectándome con ustedes los jueves de 6 a 7 de la noche, perdón, de 5 a 6 de la tarde. Y está también mi WhatsApp para que con confianza puedan plantear las inquietudes o dudas que tengan. Bueno, entonces vamos a ir como entrando en materia, muchachos. Permítanme a ver si les puedo compartir por acá. Bueno,
Dame un segundito, por favor. ¿Están viendo mi pantalla en este momento, muchachos? No, señor. No. No, profe. Espérenme que algo pasa entonces. Ahora sí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, listo. Estamos aquí en la guía, muchachos. Recuerden, por favor, que estamos trabajando la guía 3 y estamos en la fase de planeación. Entonces, para esta semana, muchachos, vamos a trabajar básicamente 2 evidencias. Como les decía al inicio, de pronto no se los he mencionado, pero sí ya las evidencias pues están activas a partir de mañana. Esta competencia se llama generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales. ¿Qué significa esto, muchachos? Resulta que si nosotros estamos hablando de generar hábitos de vida saludables, un hábito es lo que nosotros hacemos en lo cotidiano, no solo todos los días, sino que a veces esos hábitos los practicamos varias veces al día. La idea es que con estas actividades que vamos a desarrollar nosotros, que son en total 4 evidencias las que vamos a recopilar, lo que pretendo yo con ello, muchachos, es que ustedes empiecen como a incorporar, primero a tener claro qué hábitos no saludables están practicando ustedes hoy por hoy, o estamos practicando porque nos incluimos nosotros también. A partir de allí, nosotros tenemos que cambiar esos hábitos. Y estas 4 evidencias dan cuenta de que nosotros necesariamente tenemos que ir incorporando hábitos que nos aporten a nosotros en lo cotidiano. Es decir, que con esos hábitos saludables yo pueda mejorar no solo en mi calidad de vida, sino que esto también tenga una repercusión importante en el ámbito laboral y social. Hacia allá vamos nosotros con estas actividades, estas actividades, pero también con estas evidencias que vamos a llevar a cabo. Muy bien, entonces hablemos de cada una de ellas. La primera actividad que ustedes van a desarrollar se llama aplicar los correctivos necesarios que permitan mejorar las capacidades de acuerdo con la valoración del estado general de las condiciones psicomotrices individuales, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Para ello, nos valemos nosotros de la estrategia didáctica activa, pues de aprendizaje que venimos desarrollando. Hay que conocer qué condiciones físicas y antropométricas tenemos nosotros para el desarrollo de un plan de trabajo físico que nos aporte a nosotros y que nos permita mejorar la salud y por ende la calidad de vida, que era lo que les decía hace unos minutos. Entonces, con esta actividad de aprendizaje pretendemos valorar el estado general de las condiciones psicomotrices individuales, es decir, de cada uno de ustedes, con el objetivo de aplicar los correctivos necesarios que permitan mejorar esas capacidades que tenemos cada uno. Para nadie es un secreto, muchachos, que nosotros, o bueno, por lo menos la mayoría de nosotros, manejamos, digamos que unos momentos importantes de sedentarismo. Es más, hay algunas personitas que consumen cada uno de sus alimentos y a la cama a tomar la siesta, a dormir y demás, y resulta que la siesta es importante, pero una siesta máximo por ahí de 20 minuticos, no más allá, porque de lo contrario nosotros no vamos a tener como ese momento de poder hacer una buena digestión. Ese es un hábito no saludable. No sé si han escuchado por ahí una patología, un problemita que surge debido a eso, que se llama hernia hiatal. Es posible que nuestros padres y demás, o de pronto algunas personas jóvenes, sufren de esa situación. Y se da muchas veces es por eso, por esos hábitos no saludables que practicamos. Listo. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Por eso, digamos que lo que quiero yo es incentivarlos a ustedes a que vayamos cambiando de verdad esos hábitos.
Algunos de ustedes dirán, venga, pero ese es un cambio de frente bastante impresionante. El tema que veníamos desarrollando nosotros con el profe Jonathan y ahora cambiamos a hablar de algo totalmente diferente que tiene que ver con hábitos y estilos de vida saludables. Pero resulta que como estamos en una formación profesional integral, a ustedes los tenemos que formar en todos estos aspectos también. Esto tiene una relación directa, muchachos, con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Quienes ya lo han vivido o digamos que están inmersos o involucrados en un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en sus empresas, se darán cuenta que efectivamente hay un capítulo especial para hábitos, para fomentar hábitos y estilos de vida saludables, que no podemos dejarlo de lado. Entonces, la idea es que lo vayamos incorporando. Bueno, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Materiales de formación que deben ustedes consultar. Entonces, para desarrollar la presente actividad o las dos actividades que hay el día de hoy, ustedes tienen que revisar los contenidos presentados en el componente formativo que se llama actividad física y hábitos de vida saludables. Es decir, que en el material complementario que soporta esta competencia, ustedes van a remitirse a actividad física y hábitos de vida saludables, muchachos. Entonces vayan tomando notica de esto, todos estos aspectos importantes. Espero que todos estén muy juiciositos pues con bolígrafo y cuaderno a la mano. Después de eso, entonces ya hablemos nosotros concretamente de la evidencia. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay un foro temático, muchachos, ya está activo a partir de mañana. Va a estar activo por 2 semanas. Los foros normalmente están activos 2 semanas, es decir, que se activa mañana y va hasta el 26 de febrero. Perfecto. Y en ese foro, ¿qué van a hacer ustedes, muchachos? Para el desarrollo de esta evidencia, deben participar en el foro realizando un aporte inicial en respuesta a las siguientes preguntas. Tomen notica, por favor, de las preguntas. Primero, ¿cuáles son los músculos del cuerpo humano que posibilitan la coordinación motriz de acuerdo con su área de desempeño? Quienes laboran y demás perfectamente pueden dar una respuesta de cuáles son esos músculos que intervienen en ese proceso y que de acuerdo al trabajo o a la labor que desarrollan ustedes, pues le podemos dar respuesta a este interrogante. Segundo, ¿qué papel juegan los huesos del cuerpo humano en la coordinación motriz? Es decir, que para hablar nosotros de motricidad tenemos que hablar de motricidad fina y motricidad gruesa, para que dentro del texto de apoyo, de los documentos de apoyo, ustedes pueden dar respuesta a esas inquietudes. Tercero, ¿qué es motricidad, muchachos? Defínalo con sus propias palabras. Cuarto, ¿a qué se refiere cuando se habla de motricidad fina y motricidad gruesa, que era lo que yo les mencionaba anteriormente? En el desempeño laboral de su área ocupacional, es decir, donde cada uno de ustedes se desempeña, ¿cómo se evidencia la motricidad gruesa? De un ejemplo de ello, ¿listo? Entonces, como pueden ver, esta parte está muy interesante. Los necesito muy activos en ese foro, muchachos. Ese foro, la idea es que ustedes puedan, que yo les pueda retroalimentar a ustedes ese foro y soportar los aportes que ustedes van a ser muy juiciositos a partir de mañana. Listo, ¿qué vamos a hacer entonces? Realice seguimiento al foro y responda a un comentario crítico reflexivo. Ojo con lo que estamos diciendo acá, muchachos, que sea crítico reflexivo. Aquí no se trata de que empecemos nosotros como a criticar. Lo que pasa es que hay una diferencia grande entre lo que es ser crítico y ser criticón. Tenemos que ser críticos, reflexivos o creativos. Es decir, que seamos muy constructivos, no destructivos. El que es criticón normalmente es destructivo. No, aquí se trata de que podamos retroalimentarle a un compañerito si nos llamó la atención el comentario que hizo Pedrito Pérez, pues entonces voy a hacerle un comentario crítico reflexivo
a ese aporte que hizo el compañerito. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense que son básicamente dos actividades en una en esta evidencia, que es el aporte dando respuesta a estos interrogantes, pero también la otra actividad es hacer el aporte o el comentario crítico reflexivo a cualquiera de sus compañeritos. Ahora, si él lo quiere hacer a varios compañeros, yo no me voy a enojar por eso, me parece fabuloso. Entonces, para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Hasta este momento quiero preguntarle si ella... Usted está mostrando la pantalla. Sí, señor, ¿la ven o no la ven? No, señor, está paralizada ahí como... O sea, no se está mostrando lo que usted está... Para todos, no sé, todos la tienen congelada, ¿o qué? Sí, señor. Bueno, dame un segundito a ver. Sí, profe. Bueno, dame un... Bueno, espérame un segundito, yo vuelvo y me salgo de acá, a ver, y vuelvo a ver. Dame en un instantico, muchachos. Ahí están viendo mi pantalla, muchachos. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, Señor. voy a recorrerla y ustedes me dicen si avanza un poquito. Ahí la estoy recorriendo. O sea, ahí se ve la pantalla, pero del perfil suyo. Eso es lo que nos está mostrando. No, te estoy mostrando la guía, muchachos. Bueno, bueno, a mí me parece el perfil de usted. Bueno, dame un segundo, por favor. Profe, compartir pantalla. Sí, ahí le di compartir, pero no me Pero lleva solamente... de pronto seleccionó solo una ventana. Es posible, es posible. ¿Qué Deme un será? segundo. Mira. Bueno, ahí deje de compartir. Ya no le estoy compartiendo. Listo. Ahí, muchachos. ¿Qué ven ahí, por favor? Ahora Ahí sí sí. se ve la guía. Está subrayada. Gracias. Ahora sí ven la guía. Sí, señor. La Ok. guía que está subrayada. Ok, perfecto, perfecto. Ahí era donde quería llegar. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen de lo que yo les he explicado? Sin embargo, la guía es muy clarita, muy explícita, pues en lo que hay que hacer. Listo. Acuérdense que estamos trabajando, repito, la guía número 3, ¿de acuerdo? No sé si quieren como que me vuelva un instantico como a los interrogantes que hay que responder y aportar en el foro. Les repito esa partecita. Sí, señor, que no la estábamos Ok. viendo. Bueno, listo. Entonces ahí están en la pantalla justo los interrogantes que hay que responder en el foro. Listo. Les decía que básicamente esa evidencia consta de dos partecitas. Una primera parte que es dar respuesta a estos interrogantes. Son 5 interrogantes que ustedes perfectamente pueden leer en este momento allí. Listo. Y la segunda parte de este foro es que ustedes deben realizar seguimiento al foro y responder o hacer un comentario crítico reflexivo. Quiero ser muy enfático en eso, muchachos, crítico reflexivo, de acuerdo con la intervención que hayan realizado sus compañeros. Puede ser uno o varios, los que ustedes quieran, pero se exige mínimo un aportecito
de un comentario que haya hecho alguno de los compañeros con respecto a estas respuestas. Hasta ahí creo que no hay alguna inquietud o duda, o hay alguna pregunta, muchachos. Hasta aquí claros. Muchachos, ¿se me fueron? Sí, Señor. hasta el momento. Ok, Todo está listo. claro. Ok, listo pues, muy bien. Avancemos, muchachos. Bueno, entonces, para poder cargar sus aportes, entonces lo que se exige, muchachos, es que vayan ustedes al foro temático, que se llama Identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Listo, ustedes lo van a encontrar allí en plataforma activo. En este momento todavía no está activo, pero sí está activo a partir de mañana. Entonces, a partir de mañana ya pueden empezar a desarrollar ustedes esta actividad. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Les decía que para esta semana son 2 actividades. Esta es la primera, que se compone básicamente de 2 partecitas, y viene la segunda actividad, que se llama establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene, que ese es otro aspecto importantísimo. Si estamos hablando nosotros de hábitos y estilos de vida saludables, tenemos que involucrar nosotros también los conceptos de nutrición e higiene. ¿Cuántas veces, y esa es una pregunta como para reflexionar esta noche, muchachos, hasta qué punto lo que yo consumo, los alimentos que consumo, entre comillas alimentos, realmente me aportan a mí para que yo me pueda nutrir y me pueda alimentar como debe ser? ¿Por qué? Porque es apenas lógico que nosotros tenemos durante nuestra jornada diaria, tenemos un gasto energético bastante alto. Quizás unos más que otros, pero en ese orden de ideas, muchachos, necesitamos nutrirnos de forma adecuada. Hay un hábito que no es tan saludable, y es que muchas veces por múltiples ocupaciones nosotros comemos a deshoras. Ese es un hábito que es no saludable. En lo posible nosotros debemos consumir nuestros alimentos a unas horas propicias para que digamos que esos alimentos logren el objetivo, que es nutrirme y que se pueda llevar a cabo ese proceso de digestión como debe ser. ¿De acuerdo? Entonces, con esta actividad, muchachos, se espera que ustedes como aprendices puedan establecer hábitos a través de la práctica de un estilo de vida saludable, fundamentado en los saberes de nutrición e higiene, que era lo que yo les decía, puesto que mantener buenos hábitos alimenticios puede ayudar a evitar diferentes tipos de patologías o de enfermedades, además de proporcionar la energía suficiente que el cuerpo necesita para el desarrollo de las actividades cotidianas. También se los mencioné anteriormente. Por esto es fundamental mantener una alimentación balanceada, muchachos. Nosotros a veces nos centramos mucho en consumir harinas en exceso, grasas en exceso, y digamos que nos excedemos también en ese tema de proteínas. Entonces hay que variar. Nosotros debemos incorporar el tema de frutas, de verduras. A mucha gente realmente no les llama la atención las verduritas. Y siempre una sopita con verduritas y demás, como que le hacemos el medio feíto. Y ustedes no saben lo importante que es para todo este proceso que estamos viendo. Muy bien, por esto es fundamental mantener una alimentación balanceada y equilibrada en los requerimientos energéticos, de acuerdo con las actividades que se realizan a diario. La duración entonces es de 12 horas. Materiales de formación. Si ustedes ven, este material de formación es idéntico al anterior, al que contemplamos en la anterior actividad. Entonces, ese componente formativo, entonces hay que echar mano y hacer uso de el material relacionado con actividad física y hábitos de vida saludables. La evidencia, entonces, ¿qué vamos a evidenciar acá, muchachos? A continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Aquí la evidencia es una infografía.
sobre estilos de vida saludables. ¿Alguien me puede decir qué es una infografía, muchachos? Cualquiera, muchachos, sin pelearse por participar. Profesor, buenas noches, habla con Mayerly. Hola, Mayerly, ¿cómo estás? Bien, bueno, infografía es una herramienta en la cual nosotros vamos a mostrarle a usted a través, puede ser de imágenes, frases cortas, pues casi siempre es con imágenes que tenga que ver pues con la información que estamos hablando de lo de hábitos saludables, entonces como representaciones gráficas y que tengan pues contextos alineados a las características de la evidencia que estamos teniendo, que es lo de hábitos y alimentos saludables. Bueno, es lo que yo puedo. Excelente, muchísimas gracias. Ok, entonces, la construcción de esta evidencia consiste en plasmar, como lo dijo Mayerly, a través de un gráfico que se conoce como infografía, los elementos que le permitan establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable. Para ello, tenga en cuenta las siguientes preguntas. Ojo, muchachos, que aquí somos muy preguntones. De forma permanente estamos preguntando. Y de hecho, yo soy muy preguntón con los aprendices. Entonces, primero, ¿qué elementos deben tenerse en cuenta para interpretar las necesidades energéticas diarias de una persona? Es una pregunta muy importante. ¿Cuántas calorías necesita el cuerpo diario y de qué forma recibe estos aportes con el consumo de carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas u otros elementos? ¿De cuáles variables pueden depender estos aportes? Ojo, muchachos, yo no estoy diciendo, hay personas que dicen, venga, no, es que hay que bajarle a las grasas, hay que bajarle a las harinas, hay que bajarle a los azúcares. Todos esos son importantes también para nuestro organismo y para el normal desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo. Pero todo en exceso es malo. Es aquí la pregunta puntual es realmente hasta qué punto podemos nosotros saber cuánto a nivel de calorías o cuánto a nivel de todos estos aportes que tenemos y que mencionamos acá, carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas u otros elementos necesita nuestro organismo para el normal funcionamiento. Muy bien. ¿Cómo sería un puesto de trabajo? Óigase bien, muchachos, esta pregunta ya nos está remitiendo de forma directa a los puestos de trabajo. ¿Cómo sería un puesto de trabajo si hablamos desde el punto de vista biomecánico o ergonómico? Hoy en día manejamos ya no el concepto ergonómico, sino biomecánico. O sea, desde la biomecánica corporal, ¿cómo sería un puesto de trabajo y adecuado para la contextura corporal de la persona? Normalmente la biomecánica y la ciencia de la que estamos hablando acá, que se llama ergonomía, busca adaptar los puestos de trabajo a las necesidades de las personas, es decir, de acuerdo a su peso, a su talla, a su contextura física, hay que acondicionar unos puestos de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que aquí esta pregunta está siendo muy puntual en ese sentido. Muy bien, y por último, ¿qué otros factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable? Entonces, como pueden observar, muchachos, tanto las preguntas de la evidencia anterior como esta nos deben llegar a sacar conclusiones a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, para saber cómo podemos mejorar, cómo podemos optimizar y que de una vez no solo nos mantengamos nosotros saludables, sino que podamos rendir en función de nuestro puesto de trabajo, de nuestros quehaceres diarios. Muy bien. Recuerden que una infografía, reforzando un poquito lo que nos dijo Mayerly hace unos minuticos, una infografía es un recurso gráfico que combina equilibradamente imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender con textos que tienen como fin comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión, es decir, que sea de fácil entendimiento para los demás. Eso es una infografía. Se recomienda el uso de la siguiente caja de herramientas para la elaboración de la infografía. Entonces, ojo que también hace parte
de este espacio, yo poderles sugerir a ustedes, o bueno, nos lo está sugiriendo la guía, qué herramientas podemos utilizar nosotros para que se nos facilite esa elaboración, la elaboración de esa infografía. Entonces hay una herramienta que se llama Infogram. Ahí está el enlace para que ustedes puedan consultarlo. Hay una que yo creo que es de las más conocidas para ustedes que se llama Canva. También la pueden utilizar ustedes y pueden elaborar una infografía bastante chévere y muy completa con esta herramienta. Y hay otra que se llama Pictochart. También está el enlace allí. Si consultan la guía, pues pueden remitirse y ya ustedes escogerán cuál es la herramienta que se ajuste más a las necesidades y puedan llevar a cabo esta actividad. Perfecto. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, muchachos. Entonces, lo primero es que el producto a entregar es una infografía sobre los estilos de vida saludables. ¿Qué formato van a utilizar, muchachos? Formato PDF. Aquí es importante decirles, muchachos, si el formato que se pide es PDF, pues sobra decir que, venga, no, es que voy a utilizar Word o voy a utilizar Excel o en fin, sabiendo que lo que se está pidiendo acá claramente es formato PDF, ¿de acuerdo? Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente, que también va a estar activa a partir de mañana, y acceda al espacio infografía, estilos de vida saludables, y ahí está el código de esta actividad, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer para esta semana. Bueno, el tema del foro, tienen 2 semanas, de pronto se les da un poquito más de tiempito para que puedan hacer sus aportes. Pero para esta segunda actividad no se da sino una sola semana, ¿listo? Entonces, básicamente esas son las 2 actividades que tenemos para lo que se nos viene aquí en adelante, para estas próximas 2 semanas. Bueno, esta para una semana y el foro para las siguientes 2 semanas, hasta el 26 de febrero. Ahora sí, preguntas, muchachos. ¿Qué inquietudes tienen? ¿O está todo claro? Profe, la pregunta que le tengo es, aparte del trabajo, Sí. del taller, pues ya yo veo que usted tiene mucho conocimiento. ¿Es Sí. malo uno eliminar las harinas? No del todo, o sea, tú no puedes erradicar las harinas del todo. Mayerly, ¿cierto? Daniela. Ah, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Bueno, ojo, como yo les decía inicialmente, sin embargo, yo no soy médico, mi profesión, yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, pero un médico y ojalá un médico nutricionista o una nutricionista, un nutricionista te va a decir con exactitud porque ahí se tienen en cuenta varios aspectos y es índice de masa corporal, peso y talla. Y con base a eso, de acuerdo a lo que esté, bueno, y unos exámenes médicos previos. Entonces ahí es donde se hacen exámenes de triglicéridos, cómo está tu masa corporal y todo ese tipo de cosas. Con base a eso, el nutricionista o la nutricionista te sugerirá a ti qué es lo más adecuado a llevar a cabo, ¿de acuerdo? O sea que en el tema, yo soy muy respetuoso por el tema de automedicarse. Venga, no, es que fulanita dejó las harinas por completo y resulta que las harinas de forma moderada se necesitan, la grasita de forma moderadita se necesita, el azúcar de forma moderadita se necesita. Es esa la respuesta que te daría yo al respecto, Daniela. Sí, señor, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, para que vayamos concluyendo? Ninguna. Bueno, muchachos, muchos éxitos, como les digo, como les decía al inicio, un placer poder compartir estos espacios con ustedes. Hagan uso de los espacios que les estoy brindando, muchachos. El espacio para que nos podamos conectar los jueves de 5 a 6 y está también mi WhatsApp allí para que no duden por favor en consultar. Entonces, de mi parte, yo creo que ha sido todo, muchachos, por esta noche y nos veremos dentro de 8 días, Dios mediante. Un fuerte abrazo para todos. Profe Jonathan. Listo, bueno, no. Listo, profe, gracias. Bueno, Dale, profe. Buenas noches a todos los aprendices y compañeros. Yo soy Snyder, instructor de inglés.
pues veníamos trabajando el año pasado y espero con ustedes los que continuaron seguir el proceso de la mejor forma, con mucha voluntad, mucha energía, que nos va a ir muy bien. Entonces, me compete esta noche explicarles cómo proceder a realizar el cuestionario. Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno. Listo, bueno, estamos acá en nuestro programa. Y la sesión de hoy vamos a hablar sobre esta competencia, es 3.4.1, actividad de aprendizaje GA3, código 240.202.501, actividad de aprendizaje 1. Establecer acciones de mejora relacionadas con expresiones, estructuras y desempeño de acuerdo al programa de formación. Para esta evidencia que va del 13 al 26 de febrero, tenemos el cuestionario. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Yo soy Snyder de nuevo y vamos a proceder. Entonces, recuerden, presenta un cuestionario de acuerdo con el componente formativo Level 3, que de acuerdo al marco común europeo sería la 2.1. El cuestionario consta de 15 preguntas y un tiempo aproximado de 30 minutos, que lo van a utilizar muy sabiamente. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Para responder el cuestionario o la evaluación en línea, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el desarrollo de la evidencia cuestionario. Esa es la explicación brevemente, pues ya va a proceder a mostrarle en Sayuna cómo es. Cómo vamos a realizar esta actividad. Acá está expuesta la ruta del material de formación. Ustedes saben que es en la fase 2 de planeación, actividad proyecto 3. Y English Level 3 es material de formación al cual vamos a acceder y también les voy a hablar de la ruta para hacer la actividad de aprendizaje. Entonces, me dirijo a Sayuna. Nos ubicamos en el panel de navegación que está a la parte izquierda. Vamos bajando hasta fase 2 planeación, hacemos clic. En la fase 2 de planeación tenemos el material formativo. Acá tenemos material de formación, English Level 3, MCR a 2.1, un poquito más grande. Y acá pueden ver que tenemos 4 unidades. Tenemos Amazing Facts, What I Like About Technology, What I Have Done in Life, How Things Happened. Y vamos a interactuar con cada una de estas unidades que vemos acá. Entonces, lógicamente iniciamos por el primero, que es Amazing Facts. Acá donde dice click here to access the educational resource. Hacemos clic. Bueno, y como ven, nos aparece la imagen, nos aparece el material interactivo. Como pueden ver, ustedes notan que, como pueden ver, escuchar, el locutor primero pronuncia en inglés, ¿cierto? Y luego ustedes tienen acá la traducción, por si no entendieron. Lo que yo siempre les sugiero, y pues soy reiterativo en esto, es que ustedes entiendan que dice acá, ¿cierto? No solo van a pasar de largo porque está acá en español, sino que van a interiorizar qué dice. Pues es fácil porque acá ya tienen la traducción. Entonces, digamos que lo pueden hacer de esta forma. In this third learning activity. Entonces, bueno, en esta tercera actividad, entonces dice, third es tercera actividad de aprendizaje. Bueno, ¿cierto? Van asociando. Y desde luego van tomando apuntes, que eso es lo que les ayuda a retener información. Ya sabemos que hay estudios que muestran que ese proceso cognitivo de tomar notas a mano alzada contribuye a la retención de información. Entonces, bueno, vamos acá donde dice Next. La mano nos indica que leemos acá en Introduction. Hacemos clic.
Bueno, entonces yo les voy a explicar acá. De nuevo les hace la introducción y les dice que los temas que vamos a aprender en este apartado va a ser Describing People and Places, que es descripción de personas y lugares, y Comparative and Superlative Forms, formas de comparativos y superlativos. Entonces, let's begin. Como pueden ver, tienen 25, digamos, páginas o pestañas o ventanas. Y listo, ustedes lo que van a hacer es siguen cada instrucción que les indica. First name, Joanna, last name, García, age, 19. Él les pronuncia todo. Van a ir, pues, lógicamente pasando al botón siguiente. Entonces ustedes ven que acá va hablando y siempre van a tener la traducción. En este nivel van a tener la traducción de todo. Pero de nuevo, es importante que tomen apunte de las palabras, por lo menos expresiones que desconozcan al momento de hacer la actividad. Entonces van interiorizando este material. Lo que, como pueden observar, es pues material o vocabulario para describir personas, aspectos de personality, facial hair, vello facial o color de cabello, red, black, dark brown, rojizo, negro, café oscuro. Entonces, en esta parte van a describir personas y van a hablar de comparativos y superlativos, ¿cierto? Entonces, luego van a acá donde dice contextualization. Ya asimilaron el material, digamos, el vocabulario, las expresiones, y ya lo van a poner en contexto. Recuerden que si activan acá el parlantico, siempre van a poder escuchar al locutor. Entonces, de nuevo hacen lo mismo. Next. What's up? Bien, listo. Entonces van a hacer el material que, pues, se hizo de la forma más interactiva posible, más didáctica posible para que ustedes puedan comprender la información más fácilmente. Entonces, este es el orden como vamos a estudiar el material. Vamos acá, Introduction, de nuevo, Contextualization, Comprehension, Practice 1, Practice 2, and Pronunciation Practice. Vamos a ir así. Ya sea que acaben de hablar, bueno, listen and following the words. Bueno, acá está toda la instrucción. Y de nuevo, está en inglés y en español para que ustedes vayan realizando los ejercicios. Bueno, ¿vieron? Entonces ustedes van practicando. Van a empezar acá, exercise A, exercise B, exercise C, and D. Van a ir explorando todo este material, tomando apuntes. Y una vez terminen, van acá a la casita y ya pueden volver de nuevo a iniciar. Bueno, estamos acá en Amazing Facts. Volvemos a material de formación. Y continuamos acá. What I like about technology. What I have done in life. Y todo este material se debe interactuar de la misma manera como les acaba de presentar para el Amazing Facts, para la primera unidad. Una vez hayan interactuado con el material, lo hayan asimilado y aprendido, ya están preparados para hacer el cuestionario, que queda acá abajo en la actividad de aprendizaje GA3 240 202 501 AA1. Y le van a dar clic acá en cuestionario. Van a ingresar vista previa de la prueba de conocimiento. Recuerden que tienen 2 intentos permitidos. La calificación para aprobar es 70. Tiene 2 oportunidades, así que las pueden usar sabiamente.
Esta lista de prueba de conocimientos ya no existe cuando se edita una prueba. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo fue? Miremos acá. Bueno, en este momento, continuar con la previsualización anterior. Bueno. Como ustedes vieron, acá tienen todas las preguntas. Acá estamos dando pregunta 1 y 2. Usted le van a dar al número de la pregunta que quieren estudiar, por ejemplo, la 3. Entonces dice, choose the correct option. Tienen, todas son preguntas de multiple choice, preguntas de selección múltiple elección. Y de acuerdo a lo que estudiaron, van a elegir cuál es la correcta. Entonces recuerden, de pronto tener en cuenta que eligieron para luego, si no logran el puntaje 70, volver a repetir, pues esta vez ya con éxito, ¿cierto? Porque lo hicieron concienzudamente y la idea es que aprendan también, ¿cierto? Que este cuestionario demuestre los conocimientos que aprendieron a partir de la exploración del material de formación. Una vez hayan terminado todas las preguntas, acá está la 15, entonces le dicen, pongámoslo la pregunta 15. Le dan acá clic en terminar intento y listo. Ya me reporta a mí cómo les fue, cuáles fueron sus opciones y me reporta pues cómo vamos en esta área, de acuerdo al material que acabaron de estudiar. Y esto es la explicación de la evidencia que deben presentar. Recuerden que es del 13 al 26 de febrero. Tienen buen tiempo, así que pueden agendar su tiempo de estudio, ¿cierto? 1 horita o 2 horas todas las noches o cuando les quede el tiempo para ir asimilando el trabajo y entregarlo dentro de esta fecha. Bueno, esta fue la explicación. Abro el micrófono para la sesión de preguntas. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, con quien tengo el gusto. Vamos acá a dejarle compartir. Profe, yo le iba a hacer una pregunta, pero pues no es es general, como ya vamos a terminar la sesión ya casi. Se van a seguir presentando los encuentros sincrónicos todos los miércoles. Profe Jonathan, está por ahí. Sí, profe, así es. En este momento sí lo vamos a hacer los miércoles. Y las evidencias se van a seguir entregando desde los jueves, ¿cierto? Se abren los jueves y se cierran el miércoles. Ok, se abren los jueves. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre las evidencias o la evidencia que acaba de mencionar? Bueno, entonces, muchas gracias por su participación. Espero les vaya muy bien. Si tienen alguna pregunta, ya saben que me pueden contactar a través de este botoncito, a través de este icono, o si buscan acá en participante,